Muy buenos días. Vamos a dar inicio a la conferencia con nuestro querido Argenis Damas. Para mí es un inmenso honor y un inmenso placer tenerte aquí. Argenis, tú sabes el cariño que yo siento por ti. Y quiero darte las gracias porque siempre me apoyas, porque siempre nos apoyas en Merecer. Y bueno, es que tú también eres Merecer, eres parte de este equipo. Y bueno, muy agradecida por este espacio, que sé que tiene mucho, mucho valor. Bueno, les presento a Ramón Argenis Damas. Él es psiquiatra, egresado de la Universidad de los Andes en su carrera de médico cirujano y en la especialización de psiquiatría. Entre muchas otras cosas que ha estudiado, podemos nombrar dos cursos superiores, el de psicoterapia integrativa y el de musicoterapia. Eh, Su experiencia laboral de trabajo ha sido como psiquiatra asistencial durante bastante tiempo, no vamos a decir la cantidad de años. No, no. Trabajó también en Zapana y en las Fuerzas Aéreas Venezolanas. Una de sus labores más importantes, pues también ha sido la docencia. Ha trabajado en la Universidad de Carabobo, en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, en la Universidad Bicentenaria de Aragua y en la Rómulo Gallegos. Pues ¿cómo se definiría Argenis Dama? Pues es un profesional íntegro, es humanista, es psicoterapeuta, con amplia experiencia y trayectoria en terapias de grupos y talleres de crecimiento humano, enamorado de lo que hace y con actualizaciones continuas de sus conocimientos, tanto en el área de psiquiatría, de medicina, arte, escritura, pintura, música, yoga, musicoterapia, y bueno, pare usted de contar, yo lo quiero aplaudir y además en público porque me he disfrutado mucho este último cambio que he tenido como profesional. Creo que ha sido súper rico toda esta experiencia con el yoga de la risa, con el pranayama, estos nuevos conocimientos que incorporaste a tu trabajo terapéutico y le ha dado mucho valor. Lo digo desde mi perspectiva profesional y desde mi perspectiva personal, porque además creo que te ha hecho un ser humano mucho más rico de lo que eras antes. Entonces, bueno, muchísimas gracias y sin más preludios, los dejo con Argenis Damas. Gracias, mi amor. Gracias por esa presentación tan hermosa y tan afectiva. Bueno, estar aquí con tu invitación, con la invitación de ese grupo tan increíble que nos unió primero físicamente allá en Merecer, en Venezuela, y que ahora estamos unidos a través de estos lazos de comunicación que siguen siendo afectivos, por supuesto, y que por eso nos volvemos a integrar como grupo para celebrar estas terceras jornadas de Merecer. Gracias a tu esfuerzo, gracias a tu constancia, gracias a todo lo que hiciste para de alguna forma reunirnos como grupo y hacer esto realidad. De verdad que ha sido maravilloso para mí integrar este extraordinario grupo. Voy a comenzar un poco con la neuroespiritualidad, hablando de lo último que planteaste. Tú dijiste, bueno, que últimamente yo he estado en yoga, en meditación, en la risa, en yoga de la risa. Y bueno, fíjate que en yoga y meditación estoy bastante tiempo, hace bastante tiempo, más o menos a los 13 años, comencé a incursionar en la meditación y en el yoga con la Fraternidad Universal, a la cual le agradezco muchísimo. Es un grupo que realmente trabaja a través, por la cultura de la paz y que acepta cualquier tipo de religión. Realmente es un grupo mucho más espiritual, que es parte de lo que vamos a plantear hoy, un poco la diferencia entre lo que es la religión y la espiritualidad. Y a través de allí, pues, incursioné también en lo que para mí, desde ese momento, era lo que yo consideraba espiritualidad. Hoy en día corroboro al leer algunos contextos teóricos con relación a la inteligencia espiritual, y me doy cuenta que, pues, así como lo están planteando muchos científicos, la espiritualidad tiene que ver mucho más con la evolución. La espiritualidad es mucho más innata. El ser humano, a través de su trayectoria de vida desde que nace, está viviendo la espiritualidad. Y para mí, el hecho de que sea estimulado, ¿no?, por los patrones de identificación, por las figuras sustitutas, es lo que puede llevar a que una persona desarrolle esas capacidades espirituales, ¿no? Porque, vuelvo y repito, desde la ciencia
se plantea como una, una espiritualidad mucho más biológica, mucho más innata, ¿no? Claro, es un poquito riesgoso para la ciencia tratar de explicar algunas cosas que son a veces casi imposibles de poder como investigar, ¿no? De alguna manera llevar un contexto más físico, más material, porque realmente es totalmente opuesto la parte material, ¿verdad?, a la parte espiritual. Sin embargo, las aproximaciones que se han hecho, que es lo que traigo hoy, con relación a la espiritualidad y el cerebro, oye, mira, investigaciones en todo el mundo y hoy en día, yo digo que en las últimas 2 décadas, ha sido donde más aportes se han dado con relación a las estructuras cerebrales relacionadas con la espiritualidad. En base a esto, estuve revisando un libro bien interesante sobre el cerebro espiritual de Francisco Rubia. Hizo una conferencia en el 2013 en una invitación que le hicieron en Ecuador. Y en esa conferencia presentaba su libro y hablaba de esa diferencia entre la espiritualidad, ¿verdad?, y la religiosidad. Y él planteaba, entre otras cosas, que la espiritualidad tenía que ver con eso, con la evolución, y que la espiritualidad era libre, tenía una gran libertad, la libertad de elegir, la libertad de escoger. Y así también me lo he planteado yo durante toda mi vida, ¿no? Esa libertad hermosa de poder decidir qué es lo que tú vas a hacer en el contacto con el mundo, en el contacto con los otros, en la interconexión que es tan importante como capacidad espiritual que tienes con los seres humanos. Esa interconexión que te lleva a ser empático, y que te lleva a ser compasivo. Entonces, en parte, es lo que plantea Francisco Rueda en ese libro de Cerebro Espiritual, por supuesto, entre otras cosas. Una de lo que me llamó mucho más la atención es el hecho que él, un gran investigador y en la parte de pronto de neurociencia, nos dice que el cerebro límbico o el sistema límbico es una de las áreas más importantes con relación a la espiritualidad y que solamente con él podríamos explicar muchas de las experiencias espirituales que vivimos las personas, ¿no? Él también plantea que hay diferentes vehículos para nosotros llegar a la espiritualidad. Y uno de los vehículos precisamente es el que planteaste, por ejemplo, los vehículos es la meditación. Uno de los vehículos es el yoga. Uno de los vehículos de pronto es la danza rítmica, esa danza activa. Por ejemplo, la biodanza está muy centrada a despertar un poco el inconsciente, esa parte también subjetiva del ser humano, pero que es un componente importante de la mente. Y así pues también se asocian las experiencias espirituales, las experiencias místicas, con momentos de que el hombre está en situaciones de peligro, en los momentos de sufrimiento, de dolor, en la privación sensorial inclusive, en los monjes o las monjas que deciden hacer privaciones de ayuno, privaciones de pronto también sensoriales. En ellas también se ve, y en ellos, el hecho de desencadenarse este tipo de experiencias espirituales. Entonces hay muchas formas, pues, de llegar a desarrollar esa capacidad espiritual. Sabemos muy bien, pues, que en la religiosidad, que es precisamente la primera lámina que tenemos, en lo que son las creencias religiosas, siempre se sigue a un creador. Siempre hay un ser superior que comanda todo, que controla todo y que te dirige un poco la vida. Y se basa mucho en las escrituras sagradas, por ejemplo, en la creencia cristiana católica, pues se sigue la Biblia, ¿verdad? En el Islam, el Corán, y así pues, en muchas creencias religiosas se sigue ciertos dogmas. Y estas creencias y estas escrituras también tienen preceptos, tienen códigos que nosotros también tenemos que cumplir. Una de las cosas que siempre vemos que maneja las religiones es la relación con el pecado, la relación con la culpa. Entonces a veces yo planteo, sin juzgar, que esto de alguna manera puede modificar la escogencia libre de la persona en cuanto a la espiritualidad, porque a través del temor y del miedo podrían centrarse en, de alguna manera, acercarse a una religión y permanecer en ella, ¿no? Entonces, el hecho también de que las religiones te plantean una recompensa divina, algo así como
la vida después de la muerte, la resurrección, la reencarnación. Entonces, estas cosas te pueden llevar de alguna manera a plantearte una expectativa de vida, a plantearte un algo que tú quieres encontrar, pensando que no es esta vida solamente la que vamos a vivir, sino que hay una vida después de esta, y así pues me mantengo unido a una religión que me dirige. Entonces, estas son más o menos lo que se vive en las religiones. Vuelvo y digo, aquí no estoy juzgando ninguna religión, bienvenida a todas, como dice también Francisco Rueda, y plantean otros grandes estudiosos de la espiritualidad, toda persona religiosa obligatoriamente espiritual, ¿no? Más toda persona espiritual no necesariamente es religiosa. Y eso es importante, ¿verdad? Recuerden lo que estoy diciendo. O sea, yo no estoy juzgando las religiones, solamente estoy haciendo una diferenciación entre la religiosidad y la espiritualidad. Y hablando de espiritualidad, ¿verdad? Hay una definición que siguen muchos autores y que tiene que ver con el desarrollo de la conciencia. Y uno de los planteamientos más grandes es que la espiritualidad se desencadena o viene después de que uno expande lo que es la conciencia con relación a la naturaleza, con relación al por qué estoy en este mundo, con relación a lo que quiero, ¿verdad? Descubrir de este mundo, con relación a hacerme preguntas, con relación a las interconexiones con las otras personas, pero sobre todo viene de una conciencia mucho más emocional. Por eso es que el desarrollo del espiritual tiene que ver con la mente, porque realmente tiene que ver es con la mente. Entonces es importante esta relación que se hace de espiritualidad, mente, conciencia y que por supuesto el asiento de todo esto es nuestro cerebro. Con relación a una definición que me gustó mucho, es la que sigue, que es la definición de Bruce, que nos habla de la espiritualidad de acuerdo a la búsqueda del sentido de la vida. La siguiente, mi vida. La búsqueda del sentido de la vida y lo que decíamos ahorita a través de la compasión, que es la interconexión que tenemos con los otros seres humanos, que es en base a lo que yo llamo servicio. Porque cuando nosotros hacemos la conexión empática, que no lleva a la acción, y la compasión que sí lleva a la acción, allí cuando ya nosotros damos el paso de la acción en la compasión para ayudar al otro, ya estamos estableciendo pues todo lo que es y respondiendo a lo que es el servicio, que es una de las diría yo, condiciones más importantes de la espiritualidad, el servir al otro, el servirme a mí mismo y a través del servicio que me doy a mí, que es el conocimiento de mí mismo, el descubrimiento de mis potenciales, el descubrimiento de lo que quiero, el descubrimiento un poco de las preguntas acerca de lo que es el sentido de vida, en esa manera también descubro al otro, lo acepto dentro del mundo como algo muy similar a mí y que en la medida como yo hago modificaciones en mi vida, también los hago en los otros y lo que hago para mí, también lo hago para los demás. Y en función de ese enriquecimiento, en esa retroalimentación, es cuando se dan esos procesos maravillosos espirituales. En esto creo profundamente, en esta forma de definición de la espiritualidad. Las experiencias místicas pueden venir de diferentes maneras. Sin embargo, el ser espiritual es una cosa y las experiencias místicas o espirituales es otra cosa. Cuando yo digo experiencias místicas espirituales, bueno, cualquier ser espiritual lo puede vivir, cualquier ser religioso también lo puede vivir a través de la espiritualidad, sin embargo, no es una condición sine qua non para ser un ser espiritual. Hay otras condiciones como las que acabo de nombrar. Bueno, haciendo un poco la definición de inteligencia espiritual, que también es un planteamiento, es un constructo teórico, me gusta mucho el planteamiento con relación a las diferentes componentes de lo que es la inteligencia espiritual. Acuérdense que tenemos una clasificación de múltiples inteligencias, ¿verdad? Y dentro de estas múltiples inteligencias, ¿verdad? Hoy en día ha estado dando bastante de qué hablar, pues, la inteligencia espiritual. Una forma, diría yo, de transformación de esa inteligencia emocional. ¿Y cuáles son esos cuatro componentes y esas cuatro capacidades que hemos hablado de algunas? Vamos a volverlas de pronto a puntualizar una forma que queden bastante clara. Esas cuatro capacidades que se habla de que debe
tener una persona para considerar que tiene una inteligencia espiritual. La primera no es otra cosa que la capacidad de trascender lo físico y lo material, ¿verdad? Esto de lo cual hablábamos, ¿no? La otra condición es esa capacidad de interconectar con el otro, esa capacidad que me lleva a ser compasivo con el otro y a sentir que estamos dentro de lo mismo y que la modificación, como lo dije anteriormente, que yo hago de mi vida, ¿verdad? Hace que tu vida también se modifique. Esa parte de sentir a través de esa energía espiritual que yo puedo también colaborar en el bienestar del otro. Eso es vital dentro de la espiritualidad. Decía que hay una condición, una capacidad que no es una capacidad o un axioma o que se tiene que cumplir como tal dentro de la espiritualidad, que es el hecho de experimentar esos estados superiores de conciencia. No necesariamente, pues, ¿verdad? Pero sí sabemos que los seres espirituales tienden a hacerlo. Ya planteamos en qué momentos lo pueden hacer y por qué vehículos podemos utilizar para poder llegar a estos estados superiores de conciencia. Y la otra capacidad es esa capacidad de a través de esos recursos de los cuales hemos hablado, ¿verdad? Podamos enfrentar los avatares de la vida cotidiana, como así lo nombramos en una de nuestros compartir en Merecer. Y eso que me hace enfrentarme a la vida con esas condiciones, por supuesto, cada día va enriqueciendo más mi ser espiritual, porque el contacto con el otro es lo que me da esa riqueza. No es el contacto solo conmigo mismo, que es el primer paso, sino que el contacto con el otro es lo que va a hacer que se enriquezca mucho más mi vida espiritual. La siguiente. Bueno, fíjense ustedes que en esta lámina tenemos de nuevo lo que es la capacidad para hacer preguntas sobre el significado de la vida. Y aquí me recuerda mucho las enseñanzas de ese maestro grandioso, Víctor Frank, y que lo plantea pues en El hombre en busca del sentido. O sea, cómo el sentido de la vida, cómo la capacidad de elegir ese sentido de la vida es una de las condiciones de ese ser espiritual. Recuerdo que también Víctor Frank nos plantea como una de las metas del ser humano la trascendencia, y es una de las condiciones también para considerar un ser como un ser espiritual. Otra de las condiciones que nos plantea Bauhan en 2012 es que lo dijimos al inicio, es la expansión de la conciencia, esa autoconciencia que nos lleva a ser conscientes de nuestra relación con el mundo, con la naturaleza y con los otros. A mí me gusta mucho un planteamiento que está acá, precisamente en esta lámina, que me encanta porque es un planteamiento bien poético, que dice: la espiritualidad abre el corazón, ilumina la mente e inspira el alma. Y realmente eso es así. O sea, realmente cuando yo estoy cerca de vivir, porque yo no digo que las experiencias espirituales y las experiencias místicas tienen que ser tan elevadas que no pueda estar dentro del contexto de cualquier ser humano. Yo digo que un ser, cuando desarrolla una capacidad, cuando está de pronto metido creando algo, cuando un compositor está creando música, cuando un poeta está creando una poesía, allí hay un movimiento de contacto espiritual. Entonces no es solamente de pronto que yo me imagine que tienen que ser cosas tan complejas, ¿verdad? De experiencias místicas como pues la oímos que muchas personas las han vivido, pero que no de pronto yo decir, oye, para yo vivir esa experiencia, ¿qué tengo que hacer para vivirla? Y hasta me puedo angustiar por eso. Dentro de la espiritualidad no hay angustia. Dentro de la espiritualidad hay un fluir de la vida que me lleva tras eso que yo voy de alguna forma practicando dentro de mi vida y de lo cual creo profundamente y que voy compartiendo con los otros, voy, ¿verdad?, en el camino de descubrir ese gran contacto con esas experiencias espirituales que me van dando mucho más vida, ¿no? En la siguiente lámina, precisamente, está el libro de inteligencia espiritual de Zohar y Marshall, que son de donde se extrae este contexto. Y en esta que viene, precisamente, ellos nos hablan de afrontar y resolver problemas de significados y valores para nuestra vida. Entonces, fíjense que esto ya lo habíamos hablado y hablábamos también del hecho de que cuando ya tú conoces tus capacidades espirituales, cuando ya tú estás claro en qué es lo que tienes a nivel espiritual y qué es lo que también quieres desarrollar, de esa manera tú puedes ir aplicando todos esos elementos que tú de alguna forma sientes que te van a ayudar dentro del enfrentamiento de la vida y lo vas aplicando
en tu vida cotidiana y en lo que tú vayas realizando. Es bien hermoso. Lo otro, ellos también plantean acá en este libro algunas capacidades. Por ejemplo, plantean capacidades espirituales como la flexibilidad que tiene que ver pues con el no juicio, con el hecho de aceptar a cualquier persona dentro de tu vida, porque allí no hay juicio, allí simplemente es ver al otro como Dios, como tú también eres una semilla de Dios, así ves en los ojos del otro a Dios, ¿verdad? Y esa conciencia importante, ese alto nivel de conciencia de ti mismo, la forma de trascender el dolor y el sufrimiento, una de las capacidades que llevan a que el ser humano pueda trascender el dolor y el sufrimiento precisamente es las capacidades espirituales. Cuando yo tengo esas grandes capacidades de compasión, de empatía, de amor al otro, de amor a mí mismo y de amor al otro, yo puedo mucho más fácil trascender el dolor y el sufrimiento. Y bueno, una de las condiciones hermosas que mi madre desde la parte de potencialidad espiritual que tenía, no solamente era el compartir con el otro y que para el amigo lo mejor de la vida, como dice Khalil Gibran, ¿no? No lo peor de la vida, sino lo mejor de la vida. También tenía una condición espiritual que era que no los inculcaba y que era nunca hagas daño a nadie en tu vida, al menos un daño consciente, porque a menos nosotros podemos de alguna forma, alguna conducta acting out y poder hacer algún daño inconsciente. Sin embargo, es importante centrarse en que en la vida no estamos para hacer daño, sino que estamos para compartir lo mejor de la vida y para ayudar al otro. Bueno, fíjense que en esta lámina que viene está todo lo. Yo las tengo acá, por eso es que voy un poquito, ¿no? Bien fluido con lo de las láminas. Las tengo acá en la lacto, aunque estamos haciéndolo por mi celular. En esta lámina tenemos pues esa maravillosa imagen que nos habla pues del yoga y la meditación. Nada más con observar la imagen ya nos metemos y nos dice, es un lenguaje implícito relacionado con el yoga y meditación, ese vehículo maravilloso de poder llegar también a la espiritualidad. Recordemos que Lo siento, ahora mismo Internet y yo no nos hablamos. Bueno, disculpen esa interrupción. Esas son mis maniobras con los medios de comunicación. Recuerden que en la meditación es una herramienta para llegar a la espiritualidad y es una herramienta que ha sido muy investigada. Una de las herramientas o diría yo, de las alternativas terapéuticas inclusive para llegar a la espiritualidad, hay muchos hospitales a nivel del mundo que se han dado la tarea de estudiar la meditación. Yo recuerdo en el año 2000 una, eh, una ganadora del Premio Nobel de Medicina, Elizabeth Klausburg, se dedicó a estudiar la meditación porque en el momento que ganó el Premio Nobel fue precisamente por el descubrimiento de los telómeros, esas potencialidades proteicas que están en los extremos de los cromosomas, que precisamente cuando ellos se distorsionan, de alguna forma se debilitan, precisamente es cuando hay indicios de envejecimiento. Pero que uno de los descubrimientos que ella tuvo allí es que cuando se practican algunas técnicas como la meditación, estos telómeros permanecen erguidos. Entonces ya no hay aquello que nosotros decíamos de pronto de la juventud eterna, pero sí hay una juventud eterna a nivel mental, a través de que, de acuerdo a lo que yo haga con mi vida, de lo que yo practique, de las condiciones mías desarrolladas, en este caso, de la espiritualidad y el contacto con la trascendencia, en esa medida que yo llevo quietud a mi mente, que ya vamos a hablar de esa quietud y de pronto de esa ambivalencia de la quietud, yo también mantengo estimulado algunas zonas de mi cerebro que me llevan a lograr algunas condiciones, entre ellas a mantener esta vitalidad a nivel cerebral. Y fíjense que también hay investigaciones que ligan la meditación al hecho de que es una de las únicas herramientas terapéuticas que pueden estimular la sustancia gris, inclusive aumentar la densidad de la sustancia gris. Hay un trabajo importante de Sarah Lazar del Hospital de Massachusetts,
que nos dice pues acerca de esas investigaciones relacionadas con el aumento de la sustancia gris. Entonces, bueno, es importante, yo estoy acá estimulando en las personas para lo que es el llegar, pues, a través del yoga y la meditación, a desarrollar capacidades espirituales. Bueno, la siguiente. Bueno, para entrar dentro de lo que son las áreas cerebrales relacionadas con la espiritualidad, es bueno nombrar algunos predecesores, por decirlo así, algunos contenidos teóricos que tienen relación con lo que luego se llegó a descubrir. Entre ellas están, pues, las famosas neuronas en espejo, que todos conocemos, y que las descubrió Giacomo Rizzolatti en el año 1996, y que estas neuronas en espejo en las últimas 2 décadas han sido para nosotros un hallazgo maravilloso que nos da muchas esperanzas con relación al Alzheimer, con relación al autismo y con relación pues a lo que es este estudio de la empatía y de la compasión y todo lo que tiene que ver con la espiritualidad. Porque precisamente son por estas neuronas donde se inicia ese contacto con el otro y ese sentir la empatía del otro y el sufrimiento del otro. Estas neuronas fueron descubiertas precisamente en monos por estos investigadores y lograron pues identificar algunas neuronas en macacos y luego estas neuronas, alrededor de 300 neuronas en macacos, muy pocas, pero muchísimas para investigaciones en monos, luego fueron corroboradas también a nivel del ser humano y las descubrieron muy cercanas al área de Broca, el área del lenguaje a nivel frontal. Luego, pues, por supuesto, en la medida que fueron avanzando las investigaciones, estas neuronas se fueron también descubriendo en otras zonas del cerebro. Entonces, esto es un hallazgo maravilloso para lo que posteriormente hubo de desarrollo de la empatía y las conexiones neuronales que hay con relación a la conducta empática. Luego tenemos otra investigación y otro descubrimiento que también fue en los 90 con relación a la red neuronal por defecto. Recuerden que también esta red neuronal por defecto está siendo muy estudiada en las personas con problemas como el autismo y la enfermedad de Alzheimer. Esta red neuronal de defecto o por defecto está en reposo cuando nosotros estamos con trabajo cognitivo, es decir, cuando nosotros estamos despiertos de alguna manera haciendo nuestras actividades y con muchas cosas que de alguna manera la vida cotidiana nos exige. Y esta red permanece tranquila. Ahora se ha visto que esta red, cuando nosotros dormimos, debería estar tranquila, cuando nosotros estamos descansando. Antes se planteaba, de pronto, digo, 3 décadas atrás, que cuando dormíamos, nosotros, el sistema nervioso permanecía tranquilo, inerte, y ese era el periodo de descanso. Nosotros decíamos, bueno, vamos a dormir, vamos a descansar. Sin embargo, esta red neuronal por defecto se descubrió que se activa precisamente cuando dormimos. Se activa. Es la red como de reserva, es la red de pronto que nos suple algunas condiciones a nivel mental cuando estamos durmiendo y que tiene que ver inclusive con la ensoñación. La única manera que esta red podría estar activada estando despierto y que se ve que se activa es en la angustia. Cuando tenemos pensamientos reverberantes, pensamientos catastróficos, esta red se ha demostrado por investigaciones que llega a activarse. Esta red se ha identificado en algunas zonas cerebrales que tenemos acá, como la corteza medial prefrontal anterior, la corteza singular posterior, la corteza parietal inferior. Fíjense que acá la identificamos en esta lámina, ¿verdad? Que sigue, está precisamente en la parte de adelante, no sabría cómo señalarla, pero en la parte de adelante, a nivel del área frontal, está precisamente la corteza prefrontal. En la parte posterior está la corteza singular posterior y en la parte de abajo, en los laterales, están las cortezas parietales que tienen que ver con el área de asociación visual, ¿verdad? Parietales y occipitales. En la siguiente, para entrar dentro de lo que es el cerebro compasivo y dado el tiempo, yo dije que iba a hacer una aproximación a la espiritualidad
y el cerebro, porque realmente contamos con un tiempo corto de una media hora y quisiera sembrar la semilla para que ustedes pudieran investigar en esta área, interesarse por el tema y comenzar a darnos cuenta de la gama de investigaciones extraordinarias que se han hecho en el área, ¿no? Cuando estaba buscando entrar dentro de lo que es el estudio de la compasión para poder identificar áreas cerebrales con relación a la espiritualidad, encontré este libro maravilloso de Retratos del Cerebro Compasivo de Roberto Mercadillo, que nos habla de una investigación que se realizó en una población mexicana con policías de ambos géneros. Y uno de los hallazgos significativos de esta investigación es la que sigue. Vamos a pasar la otra, la que sigue a esta, y después volvemos a la anterior. Precisamente acá está, ¿verdad? Las áreas cerebrales identificadas en esta investigación por resonancia magnética funcional es precisamente el área de la ínsula, el área del tálamo, el área del núcleo caudado, el área de la circunvolución postcentral, que está acá como el área de Brodmann número 3, inclusive se incluye también la número 1 y la número 2, el área orbitofrontal, muy relacionada con la memoria, con la conducta de motora, ¿verdad? Motora ejecutiva, y el polo temporal relacionada mucho con el área socioemocional. Y por supuesto la corteza visual de asociación, que está precisamente que representa el área 18 de Brodmann, ¿no? Y la anterior precisamente nos vuelve a confirmar estas áreas involucradas en la compasión. Tenemos acá en la parte anterior, en azul, ¿verdad? Como también lo indica la leyenda, tenemos la ínsula, en la parte posterior el cerebelo, que tiene que ver con la parte, por supuesto, motora y de equilibrio, la corteza prefrontal, en la parte de adelante, en la B, ¿verdad? En amarillo. Acá tenemos el polo temporal, muy relacionado también con la parte sensorio-motriz, también relacionado con la asociación visual, tenemos detrás el área parieto-occipital en azul, ¿verdad? Parietal superior y occipital. Y en el apartado C tenemos la corteza del cíngulo, ¿verdad? Tenemos detrás tenemos los ganglios basales y que también está relacionado con el movimiento junto al cerebelo y el área de la amígdala en rojo. Entonces, fíjense ustedes cómo se ha identificado importantes áreas que si nos ponemos a ver tienen una relación estrecha con todo el sistema límbico. Son estas conexiones maravillosas que tiene el sistema límbico y el por qué decía al inicio que Francisco Rueda había identificado como un sistema en totalidad, pues, un sistema relacionado con la espiritualidad, más al sistema límbico que a cualquier otro sistema del sistema nervioso central. Bueno, la siguiente lámina, ¿verdad? Nos habla de una investigación que también se hizo con 66 voluntarios que se le pasaron varias imágenes, algunas imágenes de conducta empática sin acción y otras de una conducta empática con acción, una conducta ansiosa porque se veía de alguna manera que la persona estaba viviendo en ese momento una situación sumamente delicada y que al identificarme con la situación, mi impulso era de cómo hacer para ayudar a esa persona a salir de esa situación. Entonces ahí, por supuesto, que no solamente había la conducta, la identificación con el otro, de ponerme en lugar del otro, sino que también había la conducta de qué hago yo ante esta situación para poder ayudar a esta persona a salir de acá. Y allí se diferenciaron dos tipos de empatía. Una empatía que tiene que ver con la angustia, que es la empatía por distrés, y la empatía compasiva, que es esta segunda empatía que está en morado, en violeta. Fíjense que en la empatía por compasión se identifica el área de la corteza prefrontal ventromedial, ¿verdad? Que está precisamente donde identifica la flecha, corteza frontal ventromedial, y más abajo está la corteza orbitofrontal medial. Son las dos áreas más importantes relacionadas con la conducta de compasión en este trabajo. Y en la otra lámina, que es la primera, identificada con las siglas CMP, que es la corteza premotora primaria, y de la corteza también de parietal superior, relacionada también con el área de asociación de sensorio
motriz y de asociación, ¿no? La siguiente. Bueno, esta lámina la traigo porque es una lámina que tiene que ver con Kandinsky y que identifica las profundidades de la mente. Él es uno de los pintores más relacionados con la espiritualidad y fíjense que ustedes son figuras geométricas, pero tienen una profundidad extraordinaria y allí podemos inclusive hasta jugar con las imágenes y poder deleitarnos un poco con lo que proyectamos, porque siempre estas obras nos sirven para proyectar nuestras emociones, nuestros sentimientos y esa parte de búsqueda y de preguntas que nos hacemos con relación a la vida. Bueno, la siguiente. Decía que la espiritualidad no es la meditación acá, pero cómo nos sirve pues estas herramientas de meditación y yoga para poder llegar a ella, ¿no? Y asimismo vemos los trabajos que siguen a continuación que tienen que ver con la meditación en budistas, sobre todo con la meditación budista, que ha sido una de las más estudiadas. Inclusive se han estudiado hasta los cerebros de los lamas más conocidos, ¿no? De los lamas de pronto que nosotros decimos que son así como inalcanzables. Sin embargo, ellos se han prestado y han colaborado con las investigaciones en esta área por un interés mutuo, por un interés en que por muchos años, por milenios, ¿verdad? Por siglos, se ha desconocido la verdadera efectividad se ha desconocido y no, por supuesto, para nada reconocido la verdadera efectividad de estas prácticas milenarias y que hoy en día, pues tras las investigaciones, hemos llegado a aceptarlas dentro de nuestra vida, así como Santo Tomás metiendo la mano en el costado para saber si es Jesucristo. De esa manera también nosotros generalmente es como llegamos a introyectar algunas cosas, ¿no? Cuando de alguna manera no nos dejamos llevar por nuestras capacidades espirituales. En la siguiente lámina vemos cómo las prácticas de meditación budista aumentan la actividad dopaminérgica y también aumentan en algunas áreas la actividad serotoninérgica y en algunas áreas más bien lo que existe es una disminución de la actividad serotoninérgica. Sí se ha visto en meditadores de larga data porque se han hecho investigaciones en meditadores budistas con 30 años de meditación, meditadores expertos, y se ha visto que posteriormente a la estimulación de dopamina, lo que realmente queda fortalecido es el circuito de la serotonina y que permanece un aumento de la serotonina, que es la responsable posteriormente de la calma que vive las personas que practican pues el budismo. En la siguiente, ¿verdad? Hay una investigación interesante que se realizó, son 6 estudios realmente reportados, donde se estudiaron monjes budistas y se estudiaron también a las monjas franciscanas, identificando las áreas cerebrales también por tomografía, por emisión de positrones y por resonancia magnética funcional. Y se encontraron las mismas áreas relacionadas con el lóbulo frontal, con la corteza singular, sobre todo la corteza singular posterior, relacionada también con la asociación, con la corteza parietal superior y por supuesto, con toda esta cognición social que nos lleva a identificarnos con el otro empáticamente y a mantener la compasión. Una de los hallazgos, ¿verdad?, es cómo a través del arte nosotros podemos descubrir las manifestaciones compasivas. Sabemos que muchos artistas se han dirigido, así como la obra que acabamos de presentar. Así Miguel Ángel también se dedicó a hacer esos trabajos artísticos relacionados con la espiritualidad. Y para una muestra en un botón, la piedad es una de sus obras más impactantes por este momento que identificó donde María toma en sus brazos a Jesucristo, ¿verdad? En este momento compasivo cuando realmente baja de la cruz. Yo creo que si hay un momento en la historia de la espiritualidad extraordinaria, es ese momento donde Miguel Ángel capta esta imagen maravillosa y nos lleva a nosotros en ese contexto espiritual de la compasión, en este caso una compasión con calma, una compasión con una introspección extraordinaria y también una compasión con resignación. Sin embargo, recuerden que en las creencias cristianas siempre está el hecho de la vida eterna.
Por tanto, siempre esta compasión, en este caso, viéndolo desde la piedad, es una compasión pensando en esa vida de reencuentro, en esa vida eterna. Entonces había una compasión con esperanza. La siguiente, una esperanza que siempre tiene que estar en nosotros para despertar las cosas más maravillosas que tenemos como seres humanos. Yo quiero terminar esta conferencia, ¿verdad? Con esta corta conferencia, este corto compartir, con uno de los poetas que me ha acompañado durante la vida. Yo digo que hay dos poetas, uno de pronto más mundano, como Khalil Gibran, ¿verdad? Que realmente lo visito desde los 13 años de edad. Y luego el descubrimiento de un poeta mucho más altruista y de alguna manera sumamente místico como Rabindranath Tagore. Y de él he recorrido los espacios de mi vida buscando aplicar ese legado que lo manifiesta en este hermoso poema. Para mí, el servicio es una de las manifestaciones más grandes de la compasión y por tanto de la espiritualidad, el servir al otro. Pienso que nosotros como seres humanos, los que nos dedicamos a esta área, y todos ustedes a nivel del Grupo Merecer, nos han dedicado a hacer lo que hacemos y estamos haciendo estas jornadas de hoy, precisamente por ese afán de servicio, por esa manifestación hermosa de lo que es la compasión. Y Rabindranath nos los dice cuando nos manifiesta, soñaba que la vida era alegría, desperté y vi que la vida era servicio, serví y comprendí que el servicio era alegría. Bueno, espero que con esta pequeña disertación ustedes de alguna forma se abran a la posibilidad de buscar mucho más información y acompañarme en este recorrido de la espiritualidad por el mundo, por la vida. Gracias por la invitación y bueno, espero les sirva pues toda esta información para el crecimiento que siempre tenemos que despertar. Muchísimas gracias, Argenis. Estoy profundamente agradecida. Siento así como una tranquilidad. Yo no sé si todos los que nos están escuchando sienten lo mismo, pero ha sido muy significativo el aporte que has hecho hoy a nuestra jornada. Como lo he dicho en las otras conferencias, hemos tenido la intención principal de llevar todos estos conceptos de la neurociencia a lo cotidiano. Y no lo has podido hacer de mejor manera porque, marcado por tu sensibilidad y por tu calidad humana, pues has llevado todos estos conocimientos a términos de que sale de aquí, bueno, vamos a hacer meditación, vamos a comprar esos 2 libros y hay que empezar a hacer meditación. Gracias por fundamentarlo también, gracias por ayudarnos a entender estas cosas tan difíciles y a la vez tan profundas y simples, ¿no? Porque creo que lo más humano es precisamente esto, quedarnos tranquilos, encontrar la calma, es lo que más necesitamos para encontrar el orden, porque así a final de cuentas es como nuestro cerebro funciona, ¿no? Entonces, súper agradecida. Vamos a dejar que un espacio para las preguntas, entonces no te vayas y vamos a empezar a responder a todos los que quieran comentar, hacer este momento de interacción. Muchas gracias, Jenny. Te amo con el corazón completito. Por la invitación. Pues espero que hayan disfrutado tanto como yo disfruté esta conferencia. Les invito a hacer sus preguntas y sus comentarios en el chat para irlos compartiendo con... Aló, Argenis. Hola. Hola, ahora sí, ahí estás grandote en el medio. A ver, tenemos muchos comentarios de aquí. Se nos petó esto, como dicen los españoles. Ok, déjame empezar desde aquí. Ok, Oriana dice, muchas gracias, excelente tema. Me surgen varias preguntas. 1, ¿cómo son los cambios morfológicos a nivel cerebral en casos de traumas severos con la implementación de la espiritualidad?
No sé si quieres, hago las 3 preguntas o si quieres ir dando respuesta a cada una. Vale. Repíteme la primera, Sí. mi amor. ¿Cómo son los cambios morfológicos a nivel cerebral en casos de traumas severos con la implementación de la espiritualidad? Bueno, de verdad que no sé la relación que de alguna manera está haciendo la colega para hacer esta pregunta, ¿no? Si quieres te leo las 3 preguntas a ver si dentro del contexto lo ubicas. ¿Cómo son los cambios morfológicos a nivel cerebral en casos de traumas severos con la implementación de la espiritualidad? 2. ¿Cuándo es contraproducente el uso de abordajes espirituales y religiosos con los pacientes? Y 3. La psicoterapia podría estar descrita como un proceso espiritual arquetipalmente hablando, disculpen mi error, arquetipalmente hablando. Voy a comenzar de la última para atrás, ¿no? Ok. Ajá. Arquetípicamente hablando, sí. Recuerden que uno de los primeros principios de la psicoterapia es establecer la empatía. Nosotros no podemos realmente realizar una adecuada psicoterapia si no existe empatía. No es la primera vez dentro de la historia, pues, de mía, acerca de realizar psicoterapia y con mis pacientes y eso, que he referido a algún paciente porque la empatía no aparece, pues, en ese contexto de la relación psicoterapéutica. Y de esa manera, pues, refiero a otro colega. Eso es importantísimo respetárselo. Entonces, sí, pienso que en el contexto psicoterapéutico la espiritualidad está incluida. Sin embargo, cuando nosotros hacemos psicoterapia, precisamente lo que acabo de plantear con relación a la verdadera concepción de la espiritualidad debe mantenerse aún más en nosotros como psicoterapeutas. Una persona que está sesgada, sin juzgar, vuelvo a repetir, sesgada en un compromiso, por decirlo así, con una institución religiosa, es una persona que podría sesgar inclusive dentro de su ejercicio psicoterapéutico los principios, la conceptualización, el sentido de vida inclusive que tiene esa persona que viene buscando ayuda. Nosotros tenemos que ser bastante neutros, bastante respetuosos de la vida del otro. Solamente el proceso psicoterapéutico como tal, que sigue sus principios, y a través de los principios nosotros no salirnos de allí a influir con lo que es nuestra vida o lo que de pronto yo tengo dentro de mi vida y que debo respetármelo, por supuesto, pero no influir con esto para contaminar al paciente. Pero realmente allí sí no forma parte de la psicoterapia, ¿no? Eso sí es importante saber. La otra es contraproducente con, ¿cómo es la otra? ¿Cuándo es contraproducente el uso de abordajes espirituales y religiosos con pacientes? Mira, yo diría que lo único contraproducente sería en pacientes psicóticos cuando están en una fase delirante y con alucinaciones. Recuerden que allí lo que podemos es estimular mucho más el delirio y podemos utilizar, de pronto estimular más lo que son los trastornos perceptivos. Pero en el resto de los pacientes, mira, estimular la creencia que trae el paciente, porque fíjate tú que el respeto va a que aunque el psicoterapeuta tenga un respeto por su propia creencia en lo que quiera a nivel religioso o si es un ser espiritual igual, ¿verdad? Está el respeto por la creencia del otro. Cuando nosotros podemos aplicar inclusive una técnica psicoterapéutica y en la técnica psicoterapéutica hay la inclusión de algo que tiene que ver con la espiritualidad, debe ser con la espiritualidad de la persona que viene, no con la espiritualidad mía. Entonces sí, o sea, solamente pienso que sería contraproducente en los casos de psicosis. En el resto, no pienso que no hay ningún tipo de problema, ¿no? Siguiendo estos principios, ¿no? Ahora, cambios morfológicos, por ejemplo, cuando hay un daño tisular, cuando hay un daño importante a nivel cerebral, bueno, mira, la intervención de pronto espiritual, diría yo, que no va a ser grandes cambios a nivel tisular. Sin embargo, recuerden lo que acabamos de plantear, tampoco algo que vaya a solucionar la vida del paciente,
pero sí que le vaya a dar otra perspectiva de vida, que es los vehículos para llegar a la espiritualidad. Sería sumamente útiles esa propaganda que hice de la motivación, de la meditación y del yoga. Esos serían vehículos importantes porque, bueno, por los trabajos que algunos que nombramos y gran cantidad que vimos precisamente en un taller hace poco de neurociencias de la meditación y el yoga, es amplia la cantidad de investigación hecha en ese campo, y sabemos que una de las cosas que se plantearon hoy fue el aumento de la densidad de la sustancia gris. Eso podría, ¿verdad?, ser utilizado en un paciente que de alguna manera está pasando pues, por un daño a nivel tisular, un daño neuronal. Lo otro sería la utilización de la música. Para mí la música es una puerta de entrada. No la nombré solamente la danza, pero la música es una puerta de entrada para la espiritualidad. Recuerden las maravillas de la música barroca, que ha sido la más estudiada, científicamente la más estudiada ha sido la de Bach, y también pues, puede ser utilizada no solamente porque nos va a llevar a estimular las ondas alfa a nivel cerebral de manera directa, sino que nos puede producir colaterales neuronales. En este caso, nosotros podemos utilizar música de diferentes culturas, que siempre lo planteo. ¿Por qué? Porque eso da un tiempo al cerebro para acomodarse y de alguna forma adaptarse a esos instrumentos de las diferentes culturas, porque, por supuesto, como son distintos instrumentos, tengo que adaptar mi oído para ver qué es ese sonido y de dónde viene. Y eso hace que yo active, ¿verdad?, las colaterales neuronales y que me sirva pues para yo, oye, fomentar bastante mis capacidades, sobre todo de funciones superiores, en estos casos de daño traumático, ¿no? Excelente. Ivanet comenta fabulosa obra y supongo que fue en el momento en que expusiste La Piedad. Y Zadkiel comenta que esa obra reposa en el Vaticano y es fantástica. Eh, por acá preguntan, ¿cree usted que debemos proponer quitar la etiqueta de patología a los estados alterados de conciencia, como lo son las experiencias místicas y la meditación? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, porque hoy en día, como lo planteé precisamente en esa microconferencia, como les digo yo, en ese compartir, hoy en día, a nivel de la parte espiritual y la relación con la ciencia, no se consideran estados psicopatológicos, sino que se consideran, por supuesto, si nos vamos a las clasificaciones internacionales, al DSM-5 o al CIE-11, vamos a encontrar que todavía aparecen, pues, así como aparecían otras entidades hace mucho tiempo como patológicas y que hoy en día no lo están, aparecen pues como estado de pronto psicopatológico. Pero en lo que nosotros estamos manejando, fíjense que actualmente se está creando, ya se creó la sección de espiritualidad en la Sociedad Venezolana de Psiquiatría. Y eso ha sido una lucha enorme durante muchos años porque, bueno, todo esto no comulgaba pues con lo que era la parte científica. Sin embargo, la base de todo esto es que a nivel de la Asociación Mundial de Psiquiatría y a nivel del APA, está ya la sesión de espiritualidad hace muchos años. Y es ahora pues cuando Luisa Peña, una gran amiga y extraordinaria luchadora con relación a estos temas de espiritualidad, ¿verdad? Se dio a la tarea pues de ir poco a poco reuniendo mucha información relacionada con la ciencia para lograr que la sesión de psiquiatría, de espiritualidad en la Sociedad Venezolana de Psiquiatría sea una realidad. Y allí tenemos pues el cómo ahora estamos abordando estos estados alterados de conciencia como un estado normal, ¿verdad?, dentro de seres espirituales. Entonces, claro, si lo vemos dentro de seres que no están dentro de la vida espiritual, tal vez podríamos considerarlo como un estado psicopatológico. Por ejemplo, una de las formas de considerar los estados psicopatológicos es cuando estos estados alterados de conciencia nosotros los obtenemos a través del consumo de drogas, de consumo de sustancias tóxicas. Allí ya estaríamos hablando de un estado alterado de conciencia psicopatológico. Sabemos todos los daños que ocurren pues, por el consumo masivo de drogas, que es generalmente llamadas drogas psicodélicas, que son las que estimulan pues, estos estados alterados de conciencia, como el LSD o el éxtasis.
Entonces, de esa manera sí podríamos considerar de alguna forma los estados alterados de conciencia. Ahora, la respuesta que di al inicio la mantengo. Estoy de acuerdo que estos estados alterados de conciencia no estén catalogados como estados psicopatológicos. Genial. Zadkiel comenta, me encantó su presentación, es una integración del saber y el sentir, lo que ayuda muchísimo más a las personas que se acercan a nosotros. Qué bonito. Sí, comenta Valentina Carvajal, excelente, doctor Argenis, mucho que aprender siempre. Gracias, fue maravilloso. Mixi, me encantó el tema, doctor Damas. Joana, me conecto con la paz y la espiritualidad de tu presentación. La disfruté, gracias. A mí me pasó lo mismo. Carlos Sevilla, gracias, muy agradecido. Demasiado lo disfruté de verdad, dice. Ah, no, aquí dice, doctor Damas, lo disfruté de verdad. Natacha Tortolero, profe, te amo con mi vida. Saludos, Natacha Tortolero. Netyuri Briseño, tan mágico como siempre, mi querido profesor, gracias. Acris, excelente ponencia. Nairevis Rodríguez, excelente ponencia. No hay verbo más hermoso que dar y servir. Carmen Castillo, excelente conferencia, llena de paz, bendiciones. Psicofamily Salud, gracias, lo disfruté, me encantó. El profesor Argenis inspira mucho con su paz y su tranquilidad, súper conectada. Carolina, definitivamente, doctor Damas, usted es un ejemplo de espiritualidad y lo transmite con su voz, con su mensaje y con su esencia como ser humano. Mil gracias. Mira qué caricias te están dando, qué cosa tan buena. Dios. Ivanoska, me encantó, gracias. Carlos Sevilla, si pudiera regalar un poco de su tema, le puedo dejar mi correo. De verdad, es mi primera vez y me encantó. Soy estudiante de administración y de ciencias políticas y me gustó mucho. Carlos, todas las personas que están inscritas en la jornada van a obtener un link para poder tener las grabaciones, acceso a las grabaciones de las conferencias de la jornada. Y pues no hay ningún inconveniente, te podemos pasar las redes sociales del profe, @doctor Damas, no, ayúdame, Argenis. Doctor.argenisdama. Doctor.argenisdamas. Y pues por allí tienes el acceso directo a comunicarte con él. María Ángela Masaglia, excelente, agregar espiritualidad en todo lo que hacemos desde niños, cultivar y crear espacios en la casa y la escuela. Rosa Carolina Rodríguez, la espiritualidad puede influir en el sistema de creencias del paciente. Por eso es importante tenerlo en cuenta. El excelente tema. Oriana Efigenia, muchas gracias por sus respuestas. Valentina Carvajal, Argenis, transmites mucha paz. Hoy toca meditar. Saludos. Rosa Carolina Rodríguez, la musicoterapia ha influido en forma positiva en casos de pacientes con enfermedades terminales. ¿Quieres agregar algo allí? Bueno, no, eso que está diciendo es extraordinario. Fíjate que hay inclusive estudios, amplios estudios. Uno de los estudios fue publicado por un educador musical que se llama Don Campbell, en ese libro famoso de Efecto Mozart, ¿no? Que después se desvirtuó muchísimo lo del efecto Mozart porque pasó a ser algo muy comercial. Sin embargo, el contenido de esa publicación es extraordinaria y la mayor cantidad está relacionada con pacientes oncológicos. También hay un libro que nos habla de la música en pacientes oncológicos, que es el Sanar es un viaje, que es de Carl Simonton, el padre pues de la psiconeuroinmunología. Ese libro es extraordinario, se los asomo para que formen parte de su biblioteca porque es un libro de verdad de una gran ayuda y cómo a través de las investigaciones científicas tenemos allí grandes hallazgos de diferentes tipos de música. Sobre todo se utiliza mucho la música de percusión. Fíjate que la música de percusión en muchos, qué sé yo, corrientes espirituales, lo utilizan para estimular estos estados alterados de conciencia. Es interesante, ¿no? El cómo, cuando decíamos los vehículos para llegar a la espiritualidad, uno de los vehículos es la música, pero tocada con instrumentos de percusión. Y es muy utilizada inclusive para los pacientes oncológicos. Yo recuerdo que lo oí del mismo Carl Simonton allá en Venezuela, en el auditorio del Hospital Vargas, con la doctora Marianela Casté,
que fue a Venezuela a dar algo y él lo decía. O sea, la música de percusión para los pacientes oncológicos eran utilizados en ese momento en el hospital de diagnóstico de cáncer en California, precisamente por el grupo del doctor Simonton. Bueno, nos quedan 2 preguntas y finalizamos la ronda. ¿Y qué opinas del uso de plantas alucinógenas que en tradiciones indígenas se utilizan como herramientas de sanación y que hoy están occidentalizándose y siendo usadas para conseguir estados alterados de conciencia? Yo vuelvo al mismo planteamiento, o sea, yo no estoy desde este lado juzgando nada y cada persona es libre de escoger lo que quiera y el vehículo que quiera para llegar a la espiritualidad. Conozco muy poco, aunque fui profesor de drogodependencia ya en la UBA, conozco muy poco acerca de muchas drogas que tienen que ver con esos estados. Sin embargo, una y me imagino que es algo que viene por allí con la pregunta, la ayahuasca es una de los medicamentos, pues, o de las medicinas, por decirlo así, que viene de plantas, que se está utilizando mucho y que inclusive a nivel mundial, por ejemplo, en Venezuela ya lo había antes de yo venirme, aquí en España hay grupos y demasiado abiertos, pues son grupos que te invitan a participar en encuentros de ayahuasca para lograr esos estados místicos, estados alterados de conciencia. Por eso vuelvo y repito, los vehículos que utilicen las personas, yo no estoy de este lado para decir si son o no los mejores. Cada quien utiliza lo que en su camino pues, de búsqueda es lo que considera que es lo mejor. Yo sigo diciendo que las drogas, ¿verdad? Al ser mal utilizadas, van a causar daños a nivel cerebral, temprano o a larga data, pero los van a causar. Entonces hay otros medios para mí para llegar a esos estados. Muy bien. Rosa Carolina, te mando un abrazo. Carolina pregunta, ¿cómo se puede desarrollar la espiritualidad en los niños desde la educación formal o informal? La mejor forma de desarrollar la espiritual en los niños, recuerden que hice un planteamiento interesante. Me gustaría que lo ampliaran ustedes, ¿no? No sé si aquí en esto que estamos compartiendo o más adelante. Y es el planteamiento de que lo que hoy en día nos dice la ciencia es que la espiritualidad es innata. Si la espiritualidad es innata, yo lo decía al inicio de la conferencia, lo único que tenemos que dar es un buen modelo espiritual. Cuando yo hablaba de mi madre, por ejemplo, hablaba de modelos espirituales que nos pueden servir a nosotros para estimular uno de esos sentimientos tan grandes de la espiritualidad, que fue del que más hablamos hoy, que es la compasión. Entonces, si eso es así, si yo soy una persona compasiva y tengo a mis hijos, ¿verdad?, que están viendo eso, yo estoy dando un modelo de espiritualidad al desarrollar una de las condiciones más grandes del ser espiritual. Entonces hay formas a través del modelaje de yo poder decir, ¿verdad?, a mi hijo sin ni siquiera llevarlo a un templo, vuelvo y digo, o sea, todo el mundo tiene la libertad de hacerlo, pero me refiero dentro del hogar, que es la pregunta que están haciendo, sin ni siquiera sacarlo de mi casa, sino dentro del contexto, es dando el modelo de espiritualidad que podemos comenzar por esa compasión. Y la compasión tiene que ver mucho y la empatía tiene que ver mucho con qué comparto yo mis cosas. El egoísmo, por ejemplo, que se estimula dentro de los hogares, la competencia que se estimula dentro de los hogares, es algo contrario a la espiritualidad. Para muchos tiene sentido, para nosotros que de pronto hemos caminado en este trayecto pues, de la vida espiritual, lo dejamos a un lado, ¿no? En la competencia siempre he planteado, y se lo planteaba a mis alumnos, que es con uno mismo. Si hay alguna competencia que decir, pero con más nadie. El otro no está para competir, sino para compartir. El otro no está de pronto para luchar con él, el otro está para acompañarlo. Y esos son los planteamientos, ¿verdad?, para compasarlo, que es una palabra hermosísima. Lo acompaso, es algo hasta musical cuando estoy al lado de un ser, ¿verdad?, que comparte mi vida. Entonces eso, al yo enseñarlo dentro de mi hogar, yo estoy diciéndole a mi hijo, a través de la acción, sé un ser espiritual. Excelente, excelente. Y siempre va a ser nuestro ejemplo la mejor manera de enseñárselo.
El participante con las siglas HPG4 te comenta: excelentes ponencias, felicidades doctor Dama, contenido de altura como es característica al Grupo Merecer. Gracias y les aplaudo, muchas gracias Bueno. por ese comentario que también me tocó a mí. Bueno, muchísimas gracias, damas, Argenis, corazón de melón, por este espacio tan lindo que nos regalaste hoy. Yo súper complacida y súper orgullosa de poder contar contigo siempre. Si quieres, despídete para dar paso al resto. Despedir con ese, ¿te acuerdas en los conceptos que hacíamos de inteligencia espiritual? Sí. Que salían unas frases que me encantaron, ¿no? Y me voy a despedir un poco con parte de esas frases. El que se me abre el corazón, el que me inspira el alma, el hecho de que ustedes compartan conmigo tantas caricias positivas y que vienen pues a través de eso. Fíjense ustedes, a través de la empatía, a través del hecho de que hemos compartido y que seguimos compartiendo en esta hermosa vida y que en la medida que vamos aprendiendo también nos vamos dando, que el aprendizaje tiene que ser esto que estamos viendo hoy con el Grupo Merecer. El aprendizaje debe ser algo que se enseña, que se entrega a manos llenas sin pensar a quién. Lo importante es que le va a llegar a un alguien y ese alguien va a hacer de eso algo sumamente provechoso para la vida. Lo va a llevar a ese crecimiento que nosotros estamos buscando, que es el crecimiento del ser. Gracias por eso, gracias por estar conmigo, por acompañarnos, por acompañar a Mariana, el Grupo Merecer, en este bonito encuentro y que bueno, seguiremos con ustedes siempre y con esos reforzadores tan hermosos que nos dan mucho más. Así es. Sí. Ahí de último te mandó un abrazo José Gregorio Canga, ahí al final del chat. Bueno, Gregorio, gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por la participación. Los